Hola amigos, bienvenidos a La Hora Maker. No soy César García Sainz, soy Pablo Núñez González y estoy aquí para presentaros a mi buen amigo y supermaker Adrián Torres. Él nos va a contar un poco sobre el Fab Academy, el máster de fabricación digital que se da a través de los Fab Labs. Y nada, os doy paso a Adrián y que os cuente su experiencia el año pasado haciendo el máster del Fab Academy. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola Pablo, hola amigos de la Hora Maker. Bueno, bienvenidos a este programa tan especial. César ha sido papá y nos ha pedido un poco a varios amigos y makers que creemos contenido durante estos meses que va a estar de paternidad. Así que, bueno, él me ha pedido que os cuente un poco mi experiencia del año pasado en el Pau Academy. Soy Adrián Torres Omaña, soy de León, del Fab Lab de León, y bueno, hace ya más de 5 años que descubrí la fabricación digital gracias al Fab Lab de León. Y bueno, he participado en diferentes Maker Fairs, la 3D Printer Party. Supongo que César dejará en la descripción una charla que tuvimos en la Hora Maker hablando sobre la fabricación digital aplicada al modelismo. Y bueno, lo que intento es utilizar la tecnología de la cortadora láser o la CNC o la impresión 3D aplicada al modelismo, sobre todo al modelismo ferroviario. Representar pequeñas maquetas y ayudarme de esta nueva tecnología para tener un realismo y una precisión mucho mejor que cualquier cosa que puedas hacer artesanalmente. Y bueno, como decía Pablo, el año pasado realicé el máster de fabricación digital, el Pau Academy, impartido desde el MIT. Y bueno, pues durante ese largo camino lo concluí realizando un proyecto final con una maqueta en la que incorporé pues electrónica, composites, impresión 3D, CNC y todo eso lo englobé en una maqueta que vais a ver al final. Y bueno, pues voy a compartir. Cuéntanos, ¿qué es el Fab Academy? ¿Qué es eso de Fab Academy? Bueno, pues el Fab Academy es un máster de fabricación digital impartido por el profesor Neil Gensenfer desde el Centro de Bits y Átomos. Y cada semana, durante 6 meses, tienes que realizar un pequeño ejercicio, un pequeño assignment, en el que tienes que documentar en tu página web, explicar tu experiencia, contar tus errores, tus aciertos, y todo ello va semana a semana, como una pequeña espiral, aprendiendo una cosa nueva que al final de esos 6 meses debes de concluir y englobar todo en un proyecto final. Y bueno, os voy a explicar un poco cómo se comporta cada De hecho, site. el Fab Academy está basado en un curso del MIT que se llama How to Make Almost Anything y lo Correcto. hacemos en forma internacional en los Fab Labs. Entonces, tenemos diferentes assignments y el primero de ellos es que intentes crear tu propia página web, empieces a utilizar un repositorio en el que ese repositorio va a ser donde vas a guardar toda, digamos, una especie de biblioteca donde vas a ir guardando cada semana todos tus progresos, todos tus archivos, toda tu documentación, ¿vale? Y que esa página web la van a poder ver el resto de estudiantes, pero sobre todo también el resto del mundo, ¿vale? Porque es muy importante que todo lo que documentemos no solo va a ser para nosotros, sino va a ser para el resto de la comunidad, para el resto de la red y para cualquier persona que tenga interés de conocer qué es el Pau Academy. Y también te piden una especie de boceto o idea principal de cómo va a ser tu proyecto final. Entonces, bueno, pues simplemente dibujando a mano, en papel. De momento no es nada tecnológico, nada digital. Pasas a crear un pequeño sketch en el que explicas, pues bueno, cómo va a ser tu proyecto final y en mi caso, pues bueno, iba a ser una maqueta modular similar a las de la normativa Maquetren, en la que iba a tener un pequeño paso a nivel que actuara cuando el paso del tren se bajaran las barreras y al paso del tren volvieran a levantarse. Y todo ello, pues, utilizando diferentes técnicas de fabricación digital. Y este es como el boceto, ¿no? El plan, el sketch, lo que tú Sí, querías hacer al principio del Fab Academy.
Sí, que muchas veces piensas en algo y a medida que va pasando el tiempo vas viendo que es inalcanzable, que lo tienes que cambiar, que tienes que modificarlo y, bueno, pues ser más realista y ver pues que el tiempo es el tiempo que hay y no puedes hacer más. Entonces, bueno, esto es la primera semana y a la siguiente semana aprendes un poquito a utilizar diferentes programas de CAD, diferentes programas de diseño. Bueno, en mi caso, utilizaba ya un poquito de FreeCAD, gracias a los cursos de Obi-Juan, que todos conocéis. También utilizaba Rhinoceros, Inkscape y decidí pues hacer una simulación de la maqueta en Blender. Era un programa, es un programa en open source. Desconocía su uso y gracias pues eso, a tutoriales que ves en internet y vídeos, pues un poquito fui creando esa simulación de la maqueta y cómo funciona. Y todo esto, pues al final lo tienes que documentar tu experiencia en la página web, contar un poquito, pues cuáles han sido tus aciertos, tus errores, en qué estás cómodo, en qué no estás cómodo, subir los archivos, que es muy importante, tener los archivos compartidos, ¿vale? Y bueno, esto es la segunda semana. Al final lo que haces es, de la semana anterior ya creaste tu repositorio, pues esta semana se va sumando otra cosa más, que a tu repositorio tienes que darle contenido. Y bueno, progresivamente vamos a ir viendo Con el cómo diseño vas 3D más o aumentando. menos lo vemos todos, ya sabemos lo que es. Sí. Bueno, la siguiente semana es una semana que, bueno, fue un poco divertida en una parte y otra no tanto. En esta semana tienes que crear un diseño en 2D, cortarlo con la cortadora láser, pero además tiene que ser paramétrico. Para mí el paramétrico es algo muy complejo, tiene un par de frustraciones con ellas, pero al final lo conseguí hacer. Y después el conocer y aprender el uso de la cortadora láser o el plotter de corte con el vinilo, en el que creé una camiseta personalizada. Y luego estuve intentando toda una tarde el cortar y grabar un pequeño diseño de la catedral de aquí de León y que se doblara el metacrilato sin llegar a cortarlo. Algo complejo, con varias pasadas. Y bueno, al final lo conseguí después de varias pruebas, pero es una de las cosas que se quiere del Fab Academy es que pruebes cosas nuevas que nunca has visto y que lo documentes esa experiencia. O sea que esta semana sería como el corte en 2 dimensiones, ¿no? Sí, esta semana era corte en 2 dimensiones. Pero tú has hecho 3 dimensiones ahí con el doblado del láser. Súper chulo. Claro, es un, digamos, un bonus el intentar crear algo, por ejemplo, pues que se doble. Si tú creas un patrón que de madera que puedas doblarlo, al final creas un 3D a partir de un 2D. Y en el tema del metaquilato, en este caso, era conseguir un 3D doblando ese metaquilato. Y seguimos a la semana ya principal de electrónica, en la que tenemos que crear una pequeña placa o programador que nos servirá para todo ese recorrido que vamos a ir viendo de placas electrónicas que tenemos que crear durante el Fab Academy. El año pasado se incorporaron nuevos microcontroladores y bueno, era un poco novedoso el ir conociendo todos estos nuevos microcontroladores, cómo funcionan, daros cuenta que no había nada de documentación o muy poca y era todo muy nuevo y bueno, pues ensayo, prueba, error y si funciona, perfecto y si no, pues vuelta otra vez a empezar. Eh, Utilicé el tema del cobre de flexible, que era la primera vez que lo utilizaba y creé ahí un pequeño badge en el que tiene incorporado un microcontrolador, un LED y bueno, pues lo hice en fieltro y es flexible, es cobre flexible y es muy chulo. Y entonces, bueno, pues al final, en esta semana lo que tienes que hacer es, sobre todo, fresar en una pequeña fresadora de circuitos, fresar ese programador, soldarlo, que a veces es complejo. En este caso, este FTDI es bastante complejo de soldar porque tiene un patillaje SMD muy pequeño y es muy fina las traces, las pistas que te quedan, pero bueno,
cuesta un poquito y sobre todo para alguien que no se le da bien soldar, es una semana compleja en la que debe de aprender a soldar. Eso te iba a decir, hace falta saber electrónica para todo esto. Bueno, unos pequeños conceptos. Al final, sobre todo si no, o sea, el tiempo de dedicación semanal para el Fab Academy sería de unas 40 horas para alguien que no conoce nada de todo este mundo. Entonces, es un esfuerzo bastante grande para alguien que, imagínate, no sabe nada de diseño, no sabe nada de electrónica, no sabe soldar ni usar máquinas. Entonces, eso al final va sumando horas y horas necesarias para poder sacar ese assignment semanal. Pues eso, que tú tienes la clase el miércoles y al miércoles siguiente ya tienes que tener esa documentación y tu pequeño assignment completo, tu pequeño ejercicio completo. Y en una Y semana se para puede hacer alguien, una placa, ¿no? sí, Para alguien que no tenga ni idea de electrónica, es factible. es factible, claro. El tema es eso, que si no sabes soldar, pues lo ideal es eso, que empieces con placas menos complejas a soldar, que sueldes en placas, pues eso, de pruebas que solemos tener por el FATLab y que testes y llegues al punto en el que soldar sea algo fácil y que no estés nervioso y te quedes pegado al soldador y quemes la placa. Pero bueno, es algo que es muy, para alguien que no conoce nada de la fabricación digital, es muy difícil de explicárselo y decirle, mira, es que en una semana tienes que hacer esto. Consigue esto, como sea, pero tienes que hacerlo, porque a la siguiente semana vas a tener que hacer otra cosa, y te va acumulando. Y esta semana es muy importante porque este programador te va a acompañar a lo largo de todas las prácticas electrónicas que vas a hacer. Entonces, si no funciona correctamente, te vas a tirar de los pelos y no vas a poder avanzar. Y bueno, antes que os decía el tema de la dedicación de horas, pues eso, 40 horas semanales para alguien que no es experto, pero como dice Fran Sánchez de BizLab, tienes más vida aparte del Fab Academy. Tienes que dormir, tienes que comer, tienes familia. Entonces, al final es el Fab Academy, que luego os contaré, es un poco el manejo del tiempo, el saber hasta dónde tienes que limitar tu tiempo para conseguir ese assignment o conseguir el proyecto final. ¿Y qué más? Siguiente, Cuéntanos. siguiente assignment chulo, que es la impresión 3D. Yo fue como conocí todo el mundo de los Fan Labs y los makers. Y bueno, en este assignment lo que tienes que aprender es cómo funcionan las impresoras 3D, qué diferentes calidades puedes obtener variando diferentes parámetros. Tienes que crear un diseño que no se puede fabricar con ninguna otra herramienta que tengas en el Fan Lab, digamos. No vale un elemento sustractivo, sino que tiene que ser adhesión, o sea, que deposites material. Y en este caso hice una pequeña bola en un interior de un cubo. Después tienes la semana, o sea, en esta misma semana tienes que hacer escaneo 3D y también probar diferentes materiales. Por ejemplo, en este caso, probé PLA, el PTG, el Filaflex y filamento de madera. Y ya lo empecé a enfocar este assignment porque lo ideal es que vayas en cada semana orientando una parte del assignment, una parte del ejercicio a tu proyecto final. Y en este caso, pues ya hice las pequeñas barreras impresas en 3D y la pequeña señal del paso nivel y ya lo fui orientando hacia el proyecto final. Me Como imagino veis, que es algo muy muy pequeño. pequeño, muy pequeño Me imagino y que no está impreso con... muchos makers bueno, ¿cómo se llama esto? La hora maker. Sí, Sabrán mucho sobre impresión 3D, o sea, piensan que, bueno, pues esta clase de impresión 3D pues está chupada. ¿A ti qué te pareció? sí, pero bueno, al final es eso, es un poco, si algo, si este mundillo de la impresión 3D ya lo conoces, este assignment te puede parecer sencillo, pero lo que tienes que hacer es salir un poco de tu círculo de confort, ir más allá, el probar, oye, voy a probar este material que nunca lo he hecho, pues el filamento de madera ya te supone que tienes que cambiar la boquilla del extrusor, las temperaturas no son las mismas. Después tenemos una serie de ejemplos en los que se trabaja pues cómo a diferentes grados que coloques una pieza necesitas soportes o no,
cómo van a terminar esas piezas sin ponerle soportes. Entonces es un poco investigación de cómo funciona la impresión 3D y hasta qué punto puedes llegar con ella. En este caso, las barreras del paso nivel están impresas con FDM, ¿vale? Sería el mejor material para realizar estas piezas. Están las impresoras de resina y en este caso pues todavía no tenía ninguna impresora de resina cerca y no podía testearlo. Pero es eso, el intentar alcanzar esos límites o esas restricciones que tienes a la complejidad de imprimir en 3D. Y esta semana es súper molona en el sentido de que pruebas cosas que no habías hecho nunca. ¿Y qué más? ¿Qué más? Siguiente semana. ¿Qué Pues la empieza lo siguiente divertido? semana, sí. La siguiente semana tienes que diseñar tu propia placa electrónica. O sea, nos remontamos una semana atrás en la que por primera vez descubrías, tengo que fresar, tengo que soldar y si acaso programar algo de ese pequeño programador que vas a utilizar a lo largo del curso. Pero es que esta semana ya tienes un escalón más, que es aprender con un programa de diseño de placas, ya sea KiCad, Eagle o muchos más programas que hay, rutear tu placa, crearla toda y después vas a la máquina, la fresas, soldarla y por último, si puedes y te da tiempo, programarla y ver que funciona. O sea, ya estamos sumándole un grado más a lo que habíamos visto una semana pasada. Y bueno, pues en este caso utilicé un ATtiny 1614, que eran de los últimos microcontroladores, y lo guay de esta semana es que debes de crear una forma distinta. Vale, yo puedo hacer una placa que sea cuadrada o redonda y ya está. Y en este caso, bueno, pues el reto era crear un trenecito, una máquina de tren, en una placa. Y entonces, bueno, en el juego de luces que tengo, pues tengo las 3 luces del frente y las 2 luces rojas de la trasera. Y con un pequeño botón que debes de programar y a la vez de que pulsas el botón, pues haces una distinta sección. Eso es esta semana y la semana de big size, es decir, tenemos que crear algo grande, algo enorme y bueno, esta semana yo lo que quería hacer era una mesa para el FabLab, para la mesa de la cafetería y bueno, quería probar cómo es doblar madera. O sea, pasamos de que algo que vimos en la semana de corte 2D podía doblar metacrilato, pues en este caso quería doblar madera, pero madera grande, madera de 18 milímetros. En este caso, al principio empecé con Pablo para crear la parte de los tests que tienes que hacer para conocer esa máquina, una máquina peligrosa, pero que no nos debe dar miedo, porque si cumples con las seguridades, pues no pasa nada. Y luego en la parte de arriba veis a Nuria, la manager del espacio, con la que comencé a fabricar la mesa. El problema es que justo este fin de semana llegaba el estado de alarma y había que parar todo. El COVID estaba llamando a la puerta y teníamos que parar todas las actividades que no esenciales. Y bueno, la mesa la veis ahí, pues aquí es uno de los pequeños fallos, que de los fallos se aprende, pues que dependiendo del grosor de la madera y de cuánto profundices en la madera, puedes conseguir doblar o no esa madera. El día que hice el ejemplo funcionó, pero el día que hice la parte grande, pues no funcionó. Pero claro, esto es lo mismo que es lo que decías antes, experimentar con lo que te toca esa semana, ¿no? O sea, no es solo, bueno, voy a cortar y ya está, sino voy a intentar ir Correcto. a la siguiente cosa que veo que me parece interesante y lo pruebo. Sí, o sea, esta semana pues lo que debes de probar son el tema de encajes, encajar madera una con otra sin necesidad de utilizar clavos, ni cola, ni nada, ¿vale? Y en este caso quería darle una vuelta de tuerca y probar lo que es el doblar la madera. Pero bueno, no funcionó y hubo que continuar porque el programa no se paró. No se paró porque seguimos en casa. Se trasladó un poco, que luego lo contaré al final,
pues cambia un poco la filosofía del programa. Otra semana de electrónica, que al final aquí las he combinado en una misma slide para que no sea pesado, es el conocer cómo funcionan los sensores, las entradas, los inputs que vamos a conectar a nuestra placa y los outputs en otra placa. Pues eso, inputs en este caso ya utilicé fototransistores que iba a utilizar para mi proyecto final. Pues lo mismo, seguimos probando ya de cara a qué es lo que voy a utilizar en el proyecto final. Y del lado derecho podéis ver una placa con un servo en la que programé el movimiento del servo de las barreras del paso a nivel. Y todo esto, bueno, pues vas probando diferentes placas, vas probando diferentes sensores hasta que ves que es algo que se puede acercar a tu proyecto final. O sea, aparte de tener la placa, fabricarla, diseñarla y ahora además le estamos añadiendo inputs y outputs, ¿no? Sí, claro, es que ya es, si la semana anterior vimos un escalón que era diseñar tu propia placa, ahora es diseña tu placa, fabrícala, suéldala, prográmala y esos sensores que te manden información, que tú los recibas o en este caso el servo, que tú actúes sobre el servo. Claro, aquí ya entra en juego la programación. Para alguien que no sabe nada de programación, pues es un mundo, es un mundo. Pero bueno, dentro del Fab Academy, como os decía, toda la documentación que hay de años anteriores nos sirve para todos esos alumnos que están empezando o que tienen dudas. Pues oye, voy a buscar en el FabLab de Oulu o el de Shanghai utilizar un servo. Pues a ver qué programa utilizo. Pues utilizo Arduino. Pues te ayudas, porque al final el Fab Academy es una gran red en la que todo está documentado, nada se pierde y te ayudas, documentas, mencionas a esa persona que te ha ayudado y contribuyes, si es el caso, que has creado algo distinto, contribuyes a la red y lo sigues nutriendo. Otro assignment. Este assignment era utilizar esos sensores, ¿vale? Hacer un interface, una application, es decir, que esos sensores que recibimos señal, convertirlo en una pantalla, ¿vale? Ya sea con Processing, ya sea con Python, el crear una interfaz humano de esos datos que tenemos en bits, transformarlos a algo visual, ¿vale? Y en este otro caso, pues utilicé una pequeña aplicación con la App Inventor en la que tenía una casa más o menos a escala domótica y en la que le encendía las luces del piso superior o el piso inferior. Y bueno, era algo divertido. Estaba en casa y digo, bueno, pues voy a utilizar esta pequeña maqueta para encenderle las luces. Y bueno, fue algo chulo y gracioso. Súper chulo. Y después llega la semana de networking en la que placas que hemos visto de los assignments anteriores, lo ideal es que los conectemos entre sí y que se comuniquen entre sí. Ya tengamos un input, que era un sensor, y un output, que puede ser pues un servo, y pues en función de que tape la luz del fototransistor, ese servo se mueva o no se mueva. Es una semana compleja en la que debes de entender cómo funciona la comunicación entre dos tipos de placas, una que sería el maestro y otra el esclavo. Y bueno, pues es complejillo el tema de la programación y demás. Ahí Pablo me echó un pequeño cable. Bien. Pero bueno, Está guay es porque algo... además de fabricar tus placas parece como que se interconectan entre sí y al final es como están Sí, vivas. al final cada una, o sea, son un pequeño cerebro que entre sí van a comunicándose entre ellas y van funcionando. Y es una pasada cuando ves que todo funciona, pues mola mucho. Después, otra semana divertida, que es apasionante. La semana de molding and casting, que debes de crear un pequeño molde de cera del cual vas a utilizar una silicona y que esa silicona puede ser alimentaria o no, ¿vale? Y en la que luego vas a verter sobre esa silicona, tienes un molde, vas a sacar un negativo de ese molde, que si juntas, en este caso yo hice un molde partido a la mitad, que si juntas las dos partes,
pues puedes verter dentro esa resina y en este caso pues utilicé diferentes resinas de uretano, creé una pequeña vela que fundí cera y también creé con la silicona alimentaria un trenecito de chocolate. Entonces, bueno, pues el proceso que veis abajo es muy chulo de ver porque pasamos de un molde de cera en el que creamos dos pequeños contramoldes de silicona y podemos crear todo lo que veis delante. Y es muy chulo. Te sientes como un niño pequeño mezclando componentes ahí, pequeño científico. El de chocolate Y tiene buena bueno, pinta. sí, estaba muy rico. Bueno, y otra semana que es muy divertida es la Wildcard Week, que es una semana libre en la que puedes crear y utilizar cualquier cosa que no has visto durante el Flow Academy. Es decir, si os fijáis, todo lo que hemos visto son sobre todo muchas máquinas, ¿vale? El utilizar esas máquinas para crear nuestras placas o nuestra impresión 3D. Y en esta semana das un paso más allá y puedes utilizar ya sea composites, que lo veis en la imagen izquierda, que crear un composite con una resina epoxi y materiales ya sea lino o algodón y podemos crear estructuras flexibles a la vez, pero que son resistentes. En este caso utilicé resina epoxi y lino para crear la base de la maqueta. Era una pequeña prueba que iba a utilizar. Entonces fresé el paisaje de la maqueta en la fresadora CNC con polistireno y después utilicé lo que es el composite para crear esa estructura. Y además, durante el Fabricademy Nuria utilizó los Robotics, que es otra tecnología que se puede utilizar esta semana, en la que es silicona, EcoFloys, ¿vale? En la que creas un pequeño molde y ese molde, si le haces un pequeño orificio y con varios canales, puedes inflarlo y cambia la estructura de la silicona. Y es algo apasionante. Súper Esta chulo. semana también puedes utilizar una bordadora, o sea, puedes crear casi cualquier cosa que has visto durante otras semanas en la semana de la Wildcard Week, una semana libre. Y llegamos a casi lo último, que es una semana en la que debes de trabajar en equipo, ¿vale? Y debes de crear una máquina y que esa máquina se mueva y haga algo. El año pasado, como había las restricciones del COVID y no nos podíamos desplazar, pues yo estaba aquí en León, pero tenía dos compañeros en Cartagena y además un compañero que estaba en Bilbao y entonces los cuatro trabajando remotamente, nunca mejor dicho, pues replicamos la misma máquina o trabajamos en diferentes partes de la máquina para llegar a crear un plotter que, bueno, pues le mandábamos un pequeño diseño realizado en Inkscape y dibujaba la máquina. No es del todo preciso, pero bueno, es una semana en la que debes de construir una máquina, debes de moverla manualmente y por último automatizarla y mandarle que haga algo esa máquina. Bueno, es algo complejo, apasionante y bueno, muy orgulloso de haber podido conseguir una máquina en la situación en la que estábamos tan, tan distantes. Y una máquina que hace algo. O sea, no es solamente Sí, replicar una máquina, sino pensar para qué va a valer tu máquina, ¿no? sí, es algo importante el saber el fin de esa máquina. Y llegamos a lo que sería el englobar todo eso que hemos visto durante esos 6 meses, que es el proyecto final, ¿vale? Y bueno, os voy a dejar el pequeño vídeo de mi maqueta y os voy a contar un poquito de qué va. Bueno, pues Fat Train Model lo que hace es detectar el paso del tren con un fototransistor y activa el movimiento de las barreras del paso a nivel. Y una vez que marcha el tren, se vuelven a levantar las barreras. Todo ello, pues, utiliza una base, una estructura modular inspirada en la normativa Maquetren, en la que la he cortado y la he fresado con la fresadora CNC
Después lleva una serie de placas, lo que habéis visto, la señal anterior, una caja que integra toda esa electrónica, porque es muy importante la integración de toda la electrónica. Y bueno, pues yo utilicé lo que es la base de la madera con unos canales para colocar esa electrónica y que no haya lío de cables, que es lo que peor puedes tener en un proyecto. Eh, es modular y después pasamos a la parte de los composites en la que, pues como os comentaba, creo la base del paisaje, instaló la vía, que bueno, eso es lo que llevaba haciendo anteriormente, vegetación. Es algo modular que puedes conectar con otras maquetas. Y bueno, pues aquí veis varias tomas del paso del tren. Y, y nada, como un niño pequeño. Ahí la cara del niño pasándoselo fenomenal. Sí, Parece fácil, según lo cuentas, hacer el proyecto, ¿no? parece, pero bueno, fueron 2 semanas durillas en las que, pues eso, bueno, al final vas descartando, sobre todo vas adaptando ese tiempo, esos problemas que van surgiendo y vas diciendo, bueno, pues esto ya no lo voy a hacer porque no me da tiempo, vas improvisando, que está bien salir de tu círculo de confort y decir, bueno, aquí no llego, tengo que dar el salto. Pero mola mucho por eso, porque en 2 semanas, que ya tenía algo de backup de semanas anteriores, porque había creado esas, esas placas o esos diseños que ya tenía en semanas anteriores y que me han valido para eso, para llegar al proyecto final mucho más tranquilo, mucho más liviano, en el que, bueno, pues juntas todo y parece que funciona. Y bueno, lo que os comentaba antes es eso, un poco aprender de los errores, el tiempo y documentar. Eh, pues eso, no todo sale a la primera, no todo funciona. La tarde que estuve intentando doblar el metacrilato, pues estuve una buena tarde probando pequeños trocitos de metacrilato y ver hasta qué punto se dobla o no. Llegar a quemar microcontroladores y tener que desoldarlo y decir no puede ser que se haya muerto el tema de la CNC, pues eso, que los parámetros no son exactos, no funciona. En la semana de molding and casting, cuando creé el molde de cera, vi que había utilizado una fresa que no era la que había puesto en el programa y con lo cual no iba a entrar en un punto y tuve que hacerlo manualmente. Y la de Composites fue muy graciosa porque estaba ya con el proyecto final y se me olvidó colocar un protector, un film protector, y ya no fui capaz de despegar nunca más la manta del composite y ya casi no quedaba resina epoxi, pero bueno, O sea, que se permiten fallos en este programa. sí, se Vale. permiten fallos y además es importante documentar esos fallos. Y, y lo que os decía, el tema de gestionar el tiempo, si ves que algo no te funciona, da el siguiente paso y avanza. Y, y como dice Frank, es muy importante documentar. Lleva una libreta contigo para cualquier proyecto. Es algo muy importante porque empiezas con un trabajo, con un proyecto y no sabes lo que te va a pasar. O sea, puedes estar muy lúcido esa tarde, pero al día siguiente cuando vuelvas no sabes en qué punto te quedaste, no sabes qué parámetros utilizaste y al final es muy importante la libreta, que la lleves contigo, que apuntes todo lo que hagas como tu diario, que al final todo va a ser mucho más fácil para ti y para tus futuras documentaciones. Y luego lo que os comenté fue un poco el COVID-19. Pues durante marzo hasta casi finales de mayo, aquí en el Falar de León estuvimos haciendo pantallas de protección y bueno, gracias a esa posibilidad podía acceder al espacio a crear esas pequeñas prácticas que luego me llevaba a casa y que las continuaba y las terminaba. Y pues eso, el tema de sobre todo el fresado de las placas, venía ya con el diseño en concreto y como estábamos solamente un par de horas en el espacio, pues creaba esas placas, terminaba y volvía ya para casa. Y bueno, pues al final durante esos meses que eran durillos porque venías casi como
diciendo, ostras, que no coja nada, ni que me paren, ni que me digan por qué vengo aquí, pues nada, conseguimos ayudar y a la vez pues conseguí continuar con el Fab Academy. Sí, y además, aparte de seguir el Fab Academy, tú seguías haciendo mascarillas, seguías haciendo Sí, claro, cosas. O sea, era como doble trabajo. sí, o sea, el trabajo normal que tengo, que soy ferroviario, se paralizó, pero es que dejé de trabajar en lo ferroviario y continué en el FALAB haciendo mascarillas, pantallas y aparte el Fab Academy. Y creo que era algo que lo hablaba con Nuria y que es que cada semana salía un poco voluntario en el Fab Academy y explicaba mi experiencia. Y creo que ayuda a mucha gente a no perder el hilo porque había muchos espacios en los que estaba cerrado. O sea, no podían acceder al Fan Lab y a realizar ellos los assignments que todos teníamos que hacer. Entonces, como un hilo de esperanza de que, oye, él lo ha podido hacer, yo también puedo hacerlo. Y llegó lo que es el Global Open Time, que era una pequeña ventana al mundo en la que todos los sábados nos conectábamos y con toda esa gente remotamente que estaban en casa o que no podían ir al Fan Lab, pues entre Pablo, Rico y yo, pues intentamos abrir esa ventana al mundo para que, oye, yo tengo este problema o no sé cómo orientar mi proyecto final, o no puedo ir al Fan Lab, tengo que cambiar mi proyecto, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que fue algo, una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y bueno, que es algo que se continúa haciendo este año y que tenemos una gran labor por delante. Claro, porque el Fab Academy es un programa mundial. Y realmente Sí, este año, el año pasado, hemos tenido una pandemia mundial. Es decir, todo sí. el mundo estaba en la misma situación. No es que uno dijera, no, es que yo puedo acceder. No, no, es que de repente ninguno podía acceder en un programa de un máster que se dedicaba a la fabricación, que es algo físico. Sí, lo que ¿Y pasa es cómo que viste el resto de los alumnos lidiar con eso? Porque claro, por ejemplo, y era una cosa que hablaba con Nuria, el Fab Academy ya estaba preparado antes de la pandemia, porque el Fab Academy es una enseñanza virtual distribuida, es decir, en cada parte del mundo, ya sea en la India o sea en China, o donde quieras, hay un pequeño Fab Lab en el que se imparte el Fab Academy. Y te conectas a una reunión de Zoom todos los miércoles y tienes esa clase. Y después, digamos que todos somos remotos, todos dependemos de Boston y al final todos alcanzamos el mismo assignment. Y lo que me decías de, claro, ¿cómo veías a los otros alumnos? Pues había alumnos que la problemática era bastante grave porque no podían, no tenían acceso al Fan Lab. Entonces, poquito a poco iban haciendo diseños o creando, pues yo qué sé, el diseño de la placa electrónica o el diseño de la semana de Wildcard para que en el momento que se abriera el espacio pudieran ir al Fan Lab a completar esos assignments. El año pasado pues fue sobre todo pues eso, muy especial y se alargaron las presentaciones de proyectos finales, que lo normal es que sean todas en junio, se alargó ya casi hasta octubre. Entonces, pues aunque estábamos, algunos ya éramos graduados, continuamos con el Global Open Time, tirando y ayudando de esos alumnos que todavía estaban en proceso de presentar su proyecto final o de acabar los assignments. Un año difícil, duro y especial, pero bueno, yo creo que te sientes un poco orgulloso de todos esos amigos, porque al final son amigos, que consiguen completar el FAB Academy y oye, da igual que lo acabes en junio, que lo acabes en enero, pero te has graduado y y con mola honores mucho. ese año, porque Sí, vamos. sí, es algo muy, muy especial. Y bueno, el futuro, pues este año es también un poco atípico porque sigue la pandemia pululando y el COVID sigue atacando. Y bueno, hay diferentes Fab Labs que abren y cierran temporalmente por restricciones. Y lo que se ha orientado un poquito es a cómo podemos evitar que esos cierres. Entonces se llaman los home labs, en los que puedes tener tu pequeña impresora 3D en casa o tu pequeña fresadora de circuitos en casa, crees
esos circuitos y sigas avanzando. Si tu Fan Lab se cierra, pues puedas seguir avanzando con el estudio. Y luego, pues hay diferentes variantes que se están trabajando en ellas, que es pues, una variante local con un idioma local, con el mismo horario, porque daros cuenta que esto es a las 9 en Boston, 9 de la mañana en Boston, pero en Japón son las 10 de la noche y en la India es otra hora y en España son las 3 de la tarde. Entonces, esa flexibilidad de horario pues se consigue las variantes locales. Y después está el tema del idioma. El Fab Academy al final es idioma en inglés y claro, hay gente que tiene esa limitación de hablar en inglés. Y después está la variante del estudiante remoto. En el Fab Lab de León llevan ya muchos años guiando a estudiantes remotos, no solo de España, sino de parte del mundo. Y yo creo que al final es una dedicación que haces porque el programa se expanda alrededor del mundo y es algo muy bonito porque estás guiando a personas que, bueno, pues las ves en una pantalla y semana tras semana te sorprenden de lo que pueden llegar a hacer y después pues es una pasada que ya te veas en persona y celebrarlo porque es algo increíble el poder desde cualquier parte del mundo conseguir crear este proyecto y conseguir hacer el proyecto final, documentar, ser parte de la red y, y disfrutar, porque al final es algo que mola. Y esta ha sido un poco la presentación. ¿Y para ti qué sería, o sea, qué diferencia hay entre el Fab Academy, que es un programa que igual puedes dar en la universidad de lo que sea? ¿Cuál es la diferencia con un programa máster o un programa formativo? O sea, pues al final, ¿qué te llevas tú después de haber vivido esta experiencia? ¿Qué hay de diferente? ¿Por qué la gente debería optar por hacer este máster y no uno de la Rey Juan Carlos que le van a dar el título? Bueno, el Fab Academy es algo que no está, digamos, vamos a decir, reglamentado, legislado y te voy a decir, mira, te doy 25 créditos por hacer el Fab Academy. En algunas universidades sí lo hay, porque tienen programas de convenio, pero realmente aquí lo que tú obtienes es tu diploma y tu listado en el que vas a salir como alumno que has estudiado el Fab Academy. Pero yo creo que lo más importante es que al final creces como persona, lo primero, amplías tu visión global, dices, no soy el ombligo del mundo, sino que conozco otras culturas, aprendo de otras culturas. Y luego también está la parte de la documentación y de formar parte de la red. Yo creo que al final es, pues eso, el conocimiento que aprendes, que yo creo que no lo vas a aprender en ningún sitio, el formar parte de una red y también creo no es que te limite, sino que te sabe ver las limitaciones que tienes y qué tiempo tienes para realizar las cosas. Porque dices, bueno, tengo un proyecto, vale, tengo una semana. No, no tienes una semana. Realmente tienes, vamos a poner, 40 horas. Y ya tienes que diversificar y decir, mira, pues para esto voy a dedicar 10 horas, a esto 5 y a esto tal. Que luego no va a funcionar, porque aunque te programes, da igual, no va a funcionar. Pero tienes ese, no sé, esa chispa que te dice, bueno, hasta aquí voy a seguir probando, pero de aquí ya tengo que centrarme y conseguir el objetivo final. Y yo creo que eso no lo consigues con cualquier otro máster. Y luego el formar parte de la red y simplemente, pues yo qué sé, por tu proyecto final o por algo que hayas hecho, ese reconocimiento por parte de la red, yo creo que es muy, muy grande. Al final es eso. Alguien puede decir, bueno, es un título más. Bueno, para mí es un título más, pero tiene algo más, que es eso, el conocimiento, el documentar, el formar parte de la red y seguir aprendiendo. Porque el Fab Academy no termina en esos 6 meses, si quieres. Es que sigues aprendiendo, sigues documentando, sigues investigando. Porque
yo creo que te han inoculado ese virus en el que tienes ganas de seguir qué pasa más allá. Y cada año, pues eso, es un reto nuevo, vas aprendiendo cosas nuevas porque la tecnología va evolucionando, pues hace unos años no conocíamos las impresoras de resina y ahora ya casi es algo que casi lo puede alcanzable a cualquier persona. O el tema de los microcontroladores, cómo van evolucionando, pues mira, este antes tenía poca memoria, pero es que ahora el nuevo tiene más memoria, entonces vas cambiando. O sea que realmente es como voy a decir, estamos viendo lo que va a pasar después, ¿no? Estamos viendo la investigación, la innovación, Sí, pero directamente aplicada. O sea, tú estás practicando con la innovación. claro, al final es una investigación, un desarrollo de un proyecto, en este caso pues un proyecto final, pero yo qué sé, si estás investigando pues un biomaterial, es algo que la semana de Wildcard Week puedes utilizar, o pero que después acabas el Fab Academy y sigues investigando, pues oye, el crecimiento del micelio lo puedo utilizar de aislante térmico, o sea, me estoy inventando algo, pero es algo que mola mucho que puedas seguir investigando, seguir aportando y aprendiendo. Qué mola. Fíjate lo que te gusta es aprender de otros. Y yo creo que la apertura que te supone estar dentro de la red de Fab Academy te ha aportado muchísimo más que si conocerás aquí en León al jefe de catedrático de no sé quién, no sé cuál. O sea, al final estás hablando con personas y esas personas son como tú, que han vivido más o menos lo mismo y que de repente te encuentras ahí como... Son amigos. Sí. Sí, eso, aprender y también enseñar, o sea, el aportar. Yo creo que es viceversa. Al final aprendes de otros, ya sea, pues, por ejemplo, yo que sé, Daniel Ingrasia está creando máquinas de cortadoras láser o CNCs pequeñas y aprendes, pero igual tú le puedes enseñar, pues oye, mira, este nuevo microcontrolador es mucho más eficiente, mejor, tal. Y al final es nutrirse de unos y de otros y hacer la red, una red distribuida muy potente. Me mola mucho. Y personas, son importantes las personas, más que las máquinas. Hay muchas máquinas, pero hay más personas. Sí, pues nada, Ok, futuro de Fab Academy. No sé si tienes algo más que contar. yo creo que no. Suscribiros a... Dale a like y Dale al like. suscríbete. Cualquier cosa que necesitéis, dejaré, le diré a César que ponga en la descripción del vídeo la página mía del Fab Academy para cualquier información. Y si alguien está interesado en realizar el Fab Academy, pues que contacte conmigo si quiere, o con Pablo, con Nuria, con el Fab Lab de León. Somos nodo referente, pero que es un programa apasionante y muy, muy enriquecedor. He de decir que, lo voy a decir porque total, lo vas a cortar. Yo hice el Fab Academy y ver disfrutar a Adrián, como he visto, como disfrutaban con el Fab Academy a pesar de una pandemia, a pesar de un montón de problemas que ha tenido, de repente él seguía disfrutando con las cosas que hacía, es decir, seguía aprendiendo cada día una cosa nueva, se forzaba a sí mismo a investigar, que es para mí es la clave del Fab Academy, es que no esperéis que alguien os diga lo que tenéis que hacer. Sois vosotros los que vais a marcar vuestro ritmo de trabajo y de estudio y de investigación. Y Adrián es una máquina para eso. Porque ya lo dices muchas veces, lo importante del Fab Academy es el manejo del tiempo. Lo otro da un poco igual. ¿Qué máquina usas? ¿Cómo lo usas? Eso da igual. Pero si tú manejas bien el tiempo, eres capaz de hacer casi cualquier cosa. Que es lo que nos enseña Neil en el programa, que al final él tiene como unos horarios y es súper estricto, porque él sabe que el aprovechamiento del tiempo y hacer las cosas en tiempo es súper importante, más que tener una Formulabs o haces una máquina gigantesca. Eso no es importante, lo importante es tener la capacidad de gestionar tu tiempo. Y eso Adrián lo hace, vamos, de libro, de libro. Así que Qué grande eres, maestro. para mí ha sido un placer tenerte en el Fab Academy, porque he disfrutado mucho más contigo que lo que disfruté yo haciéndolo. Pero seguro que muchos más alumnos de todo el mundo están disfrutando ahora más porque Adrián es como el ayudante oficial. Es decir, si tienes alguna duda, vete a preguntar a Adrián. Seguro que tiene algo preparado, algo escondido, un enlace,
o en su página web tiene ya todo lo que tiene que hacer el alumno para simplemente empezar. Y una vez que has empezado, pues ya te ubicas un poco en lo que tienes que hacer en la tarea y ya pues, te pones a hacer lo que a ti te interesa. Pero esos pequeños gaps que hay entre no sé hacer nada y ya tengo una base en la que puedo investigar alguna cosa que a mí me interesa, eso Adrián lo soluciona muy bien con su documentación. Por eso habla tanto de la documentación. Es súper importante. No solo para ti, no solo como justificación ante tu título, sino que además es que estás ayudando a una media de 200 alumnos al año que imparten este FAB Academy. Y así que estamos súper contentos de tenerte. No puedo decir nada más. Sin palabras. Nada, yo solo añado que el Fab Lab de León lleva 9 años ya como instructores de Fab Academy. Yo creo que Nuria es la gran manager del Fab Academy y la única que aún se mantiene más o menos dentro de esa familia. Y yo también estoy súper orgulloso de pertenecer a este espacio y de traer a gente como Adrián que son buenos por sí mismos, pero yo creo que cuando de repente se ha abierto al mundo y ha visto que hay otros países con otras gentes y otros conocimientos que él puede absorber y aplicar, se ha visto como si le das a un niño un dron y le dices, toma, ponte a volarlo y ya está. Y él se lo ha pasado fenomenal. Así que estoy súper orgulloso de ti y sé que vas a ser un buen instructor. Bueno. Ya dejo por, de tirarte flores, que si por no. muchos años más. Y Bueno, esto ha sido todo, amigos. Gracias por estar aquí. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, tenemos los comentarios en YouTube. Y si no, podéis escribir a Adrián, revisar su documentación del Fab Academy, que es brutal. O sea, es como la historia del Fab Academy está escrita ahí. Y nada, hasta aquí despedimos Laura Miki, es verdad. sí. Adrián, ¿cómo lo Adiós, ves? amigo. Adiós. Gracias por vernos en la hora Maker. Y aquí suena la musiquita. Ti, 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 ti. tiriri, ti, ti. Adiós.